aparece allí en la pantalla, principios de interpretación bíblica. Y este tema lo vamos a estar tocando cada 3 meses. Una vez cada 3 meses vamos a estar tocando este tema. Porque si hay algo que nosotros necesitamos como personas es entender la Biblia, ¿verdad? Estudiarla, pero entenderla también. Hay un verso que quiero que leamos de una vez. En Hechos, el capítulo 8, versículo 30, cuando un hombre iba en su carro leyendo la Biblia, ¿verdad? Leyendo el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, se le acercó uno de los discípulos del Señor, Felipe, y se le acercó por revelación directa de Dios, ¿verdad? El Espíritu dijo a Felipe en el versículo 19, acércate y júntate a ese carro. El versículo 30 dice que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este, y estaba leyendo al profeta Isaías. Bueno, interesante la pregunta, ¿no? Porque el discípulo de Cristo, ¿verdad? Le preguntó al eunuco, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Esa pregunta es válida para el día de hoy. Sí, ¿verdad? Valdría la pena preguntarnos, ¿yo estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Porque la idea no simplemente es leer, ¿verdad? La idea es, ¿estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Hermanos, los grandes conflictos que nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, parte de esos grandes conflictos tienen que ver con darle más valor, más peso a las palabras del hombre que a las palabras de Dios. Parte del conflicto es que no nos interesamos muchas veces por entender la Escritura. La leemos muchas veces de manera religiosa, de manera mística, de manera, cumplí, ¿verdad? Leí el versículo y ya cumplí. Leí el capítulo y ya cumplí con Dios. ¿Verdad? No nos importa si hemos entendido qué aplicación práctica tengo para mi vida, qué me ha dicho el Señor a través de ella, sino simplemente cumplí con el deber. Hermano, la Biblia es un libro divino. Es un libro divino, ¿por qué? Bueno, lo que ella afirma, ¿verdad? Lo que la Biblia contiene es lo que Dios quiere y es lo que Dios afirma. Pero también es un libro humano. ¿Por qué? ¿Por qué es un libro humano? Bueno, porque fue escrito en un lenguaje humano, usando figuras de lenguaje, fue escrita en un contexto particular. Y cuando nosotros leemos la Biblia debemos entender eso, ¿verdad? ¿Qué significan las palabras de la Biblia para mí? En el tiempo cuando se escribió ese versículo, tenía el mismo sentido que tiene en el día de hoy. Por ejemplo, hay un versículo en 1 Corintios, el capítulo 7, versículo 1. 1 Corintios 7, 1. Dice la Biblia, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Interesante, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esa expresión, no tocar mujer, ¿qué significa? Bueno, en el sentido, mira, hay una palabra, a mí me gusta usar esa palabra tan rara, ¿no? Que uno a veces no sabe lo que significa, ¿no? Las palabras tienen un sentido que se llama diacrónico, ¿no? La palabra diacrónico era, ¿qué significa ese término en el momento actual en el que se escribió? O sea, es decir, hace 2000 años, ¿qué sentido tenía esa palabra? Y eso es lo que se llama sentido diacrónico, ¿no? Pero también hay otro sentido, ¿no? Y es el sentido sincrónico. ¿Qué significa actualmente ese término? Entonces, la palabra bueno no le sería al hombre no tocar mujer, está haciendo simplemente referencia a que lo correcto, decía Pablo, es que es mejor que ustedes se queden solteros, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos muchachos aquí quieren quedarse solteros? Bueno, sí, es lo que significa, ¿no? Bueno le sería al hombre no casarse, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender en el contexto qué significa ese versículo. Pablo estaba aconsejando no casarse, ¿verdad?
Entonces algunos van a agarrar primero el Corintios y van a agarrar disimuladamente por una tijerita y van a cortarla, ¿verdad? No me gusta primero Corintios. No, pero hay que entenderlo en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto es que en momentos de persecución, Pablo estaba diciendo, es mejor no casarse. Pablo estaba diciendo, ahorita estamos padeciendo persecución, ¿verdad? En el momento actual, el emperador romano está enviando al circo romano, ¿verdad? Está enviando a los leones, está matando a los que no quieren reconocer que el César es Dios, ¿verdad? Porque la palabra César significa yo soy el Dios. Y la pregunta que le hacían las personas a alguien en la calle, ¿quién es tu Dios? Y él decía, César es el Dios, ¿verdad? Y el creyente en Cristo era uno de los que decía, no, Señor, mi Dios y mi Señor es Jesucristo, ¿verdad? Mi Dios y mi Señor es Jesucristo. Y por esa razón, simplemente por eso, iban a parar al circo, iban a parar a ser encendidos con brea y alumbrarlo los palacios, el palacio del gobernador o del César, ¿verdad? Ahora, hermanos, el mensaje de la Biblia es relevante para todo momento. Y es por eso que nosotros necesitamos entender bien cómo interpretar la Biblia. Vamos a estudiar eso en esta mañana. Bueno, en primer lugar, vamos a estudiar ese punto, ¿no? ¿Qué importancia tiene interpretar bien, conocer bien, ¿verdad?, la Escritura? ¿Qué importancia tiene interpretar bien la Escritura? Miren, el primer principio es que si yo interpreto bien, voy a entender su mensaje. Por ejemplo, Mateo 24:11, Mateo 24:15, perdón. Dice la Biblia, 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora, esas palabras son importantes, pero muy importante es lo que está entre paréntesis, ¿no? Para el momento. ¿Qué dice allí? El que lee, entienda. Hermanos, necesitamos entender, ¿verdad? No solamente leer, sino entender qué es lo que significa X o Z pasaje en la Biblia, ¿verdad? ¿A qué se refiere, por ejemplo, la Biblia allí cuando habla de abominación desoladora? Bueno, lo importante en este momento, para el estudio que estamos haciendo, es lo que dice la Biblia. El que lee, entienda. Muy bien, hermano, entonces el primer principio es que tenemos que entender, ¿verdad? Si entiendo el mensaje, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si yo interpreto, ¿verdad? Si yo interpreto y lo entiendo, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo voy a aplicar, ¿verdad? Si yo interpreto y entiendo, lo voy a aplicar. ¿Y qué pasa si yo lo aplico? Mire, si yo lo aplico, voy a obedecer, ¿verdad? O sea, cuando lo estoy aplicando en mi vida, de hecho, estoy obedeciendo al Señor, ¿verdad? Y simultáneamente estoy creciendo. Ahora, el planteamiento es ese, ¿no? Hermanos, si yo leo, el segundo paso, ¿cuál es? Sí, si yo leo, ¿verdad? Debo interpretarlo bien. Y si lo interpreto bien, es porque, bueno, mi entendimiento está quedando convencido de lo que dice la palabra. Y si lo aplico, ¿verdad?, y obedezco, voy a crecer. Entonces, en pocas palabras, ese sería como los pasos, ¿verdad? Ahora, hermanos, necesitamos vivir sabiamente. Mire, no hay momento en el mundo, ¿verdad? No hay momento a través de la historia tan crítico y tan conflictivo como el actual. Hermanos, si hay un momento en el que nosotros tenemos que aplicarnos a estudiar la Biblia, a entender lo que ella me enseña, es el momento actual. Necesitamos tener dirección de Dios, hermanos, para nuestras vidas, para nuestro hogar. En la vida familiar, tú y yo necesitamos dirección de Dios, ¿verdad? Cómo vivir la vida familiar, cómo cumplir los compromisos laborales. En mi lugar de estudios, dirían los jóvenes, la Biblia tiene aplicación para mi lugar de estudios. Bueno, los principios que ella enseña, evidentemente se aplican también a los lugares de estudio. Hermanos, si yo no estoy interpretando bien la Biblia, si ese primer principio, ¿verdad?, de interpretar la Biblia, yo no lo estoy cumpliendo. Alguien me pregunta, hermano, ¿usted lee la Biblia? Sí, claro, yo la leo. Pero la pregunta que le hizo el discípulo
al eunuco, ¿cuál fue?